Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muy buenos días. Bienvenidos al webinar titulado Declaración de Renta Personas Naturales, Año Grabable 2022. Este es un espacio que buscará tener como funcionalidad, a cargo de nuestros expertos, brindarles herramientas conceptuales a todas aquellas personas que se encuentren próximas a realizar su declaración de renta. Para poder cumplir con esa expectativa, nos acompaña el doctor Raúl Fernando Hoyos Calderón. Él es nuestro director del área de impuestos en PKF Cabrera Internacional. Cuenta con experiencia dentro de la organización DIAN. Además, ha sido docente universitario y, por supuesto, nos acompaña aquí en PKF Cabrera. También nos acompaña Billy James Orozco. Él es nuestro senior en el área de impuestos, supervisor en el área de impuestos, es estudiante de Derecho aquí en la ciudad de Santiago de Cali y nos va a acompañar durante la mañana de hoy. Muy buenos días. Muy buenos días, Luisa. Muchas gracias. Buenos días, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Muy bien. Bueno, gracias Luisa por la invitación. Muy complacido de estar aquí al lado de Billy. Como vamos a hablar de renta naturales, yo soy muy amigo de ir al grano. Es la declaración. Antes de entrar en materia, pues yo voy a oficiar es como moderador, voy a hacerle voy a estarle preguntando muchos aspectos a Billy. En algunos momentos voy a hacer algún aporte, pero básicamente mi papel va a ser el de hacer preguntas. Antes de entrar en materia, algunas precisiones importantes. Vamos a hablar de la declaración de renta de personas naturales del año fiscal 2022 para presentar en el 2023. El marco legal que cubre esta declaración no es la ley 2277 de 2022, que es la reforma tributaria que expidieron en diciembre pasado. Esa reforma tributaria, por razones de constitucionalidad, por ser el impuesto de renta un impuesto de periodo, no es aplicable a la declaración de renta del 2022. Entonces es la última declaración de renta, por decirlo de alguna manera, que vamos a trabajar con la norma anterior a la ley 2277. Hecha esta importante precisión, y como hablamos de renta de declaraciones de renta de personas naturales, mi primera pregunta para Billy es: ¿qué es una persona natural? Bueno, Raúl, pues muchas gracias por esta precisión muy importante. Como lo decía usted, esta es una declaración que se va a hacer con reglas anteriores a la reforma tributaria. Pero entremos en materia. Una persona natural, por una definición técnica, es todo individuo vivo de la especie humana, como usted, como yo, como las personas que están participando hoy en este webinar con nosotros. Bueno, la obligación, si uno lee la ley, dice es exigible de personas naturales y asimiladas. Entonces, si la persona natural es un individuo de la especie humana, ¿quién califica como un asimilado? Bueno, hay unos casos muy particulares, por ejemplo, los contribuyentes a los cuales se les da el mismo tratamiento que a las personas naturales. Este es el caso, digamos, muy particular de una sucesión ilíquida, donde tenemos una persona que ha fallecido, ha dejado una masa de bienes y pues hasta que esa masa de bienes no pasen a los herederos o legatarios, pues va a tener que seguir declarando renta. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, eh, utilizando como una expresión muy usada por muchas personas del derecho tributario, los impuestos nos afectan tanto como nacemos y aún después de fallecidos, después de dejar este mundo. Eh, ¿Quiere eso decir que una persona que ha fallecido y que no ha liquidado su masa sucesoral es susceptible de presentar declaración de renta? Bueno, si hablamos de que son las personas naturales que por regla general son contribuyentes del impuesto sobre la renta, e incluimos dentro de ese grupo a los menores de edad, que pueden ser menores de edad que tienen bienes por diversas razones, ¿cómo opera en Colombia el manejo del impuesto de renta respecto de estos menores de edad que tienen bienes y que también perciben rentas?
Claro, este también, Raúl, es un tema particular porque, como decíamos, y los menores de edad, pues son personas naturales también. Entonces, hay que evaluar la posibilidad de ser o no ser contribuyentes. Y en estos casos, pues hay que considerar dos escenarios. El primero va a ser cuando los padres han realizado la renuncia al usufructo de los bienes de sus hijos. Es decir, si los hijos como vemos actualmente, por ejemplo, que ya le llevan la delantera a los padres en muchos aspectos y empiezan a generar rentas y patrimonio desde muy temprana edad, caso influencers, bueno, estos hijos pues van acumulando unas masas de bienes y si los padres han renunciado a usufructuar de esos bienes, en ese caso todos los bienes y rentas se van a reportar en cabeza de los hijos. La otra situación, entonces, vamos a tener es que si los padres no han renunciado al usufructo de los bienes de sus hijos, este es un proceso, digamos, legal que se hace ante un notario. Y en este caso, pues los bienes y rentas se van a reportar en la declaración de renta de los padres. Entonces es muy importante determinar si o no los padres han renunciado al usufructo de los bienes de los hijos. Estaríamos hablando de la situación de mirar de manera estratégica la tributación del grupo familiar. En un Claro, momento esa es una determinado, situación de planeación, Raúl, tributaria del grupo familiar, porque pues aquí hay que considerar aspectos, por ejemplo, como el patrimonio global de la familia y también la tasa de tributación del grupo familiar. inclusive ahora que está tan en boga el impuesto al patrimonio, eh, tener el patrimonio concentrado en una sola persona pudiera hacerlo incurso en este impuesto al patrimonio. Bueno, Así es. si un contribuyente, partamos de la premisa que un contribuyente, una persona natural, todas las personas naturales son contribuyentes del impuesto sobre la renta, debo precisar, hacer esa importante precisión. Partamos de la premisa que una persona natural es contribuyente del impuesto sobre la renta y está obligada a presentar la declaración de renta. En ese caso, en términos generales, ¿qué debe incluir en esa declaración de renta? Bueno, esta es una pregunta un poco compleja porque hay muchos aspectos a considerar en la declaración de renta, lo que debe o no ser incluido. Sin embargo, tratando de simplificar un poco y sin perder, por supuesto, la profundidad del tema, pues podemos tener los siguientes escenarios. Uno de ellos, por ejemplo, es que el contribuyente sea residente fiscal en Colombia. Entonces, en ese caso, hay, digamos, otras consideraciones a tener en cuenta. Si es contribuyente fiscal o residente fiscal en Colombia, pues entonces puede presentar una declaración de renta donde debe incluir los bienes y rentas de fuente mundial. Esto quiere decir que si tiene patrimonio en el exterior y patrimonio en Colombia, rentas en el exterior y rentas en Colombia, debe incluirlas en su declaración de renta. Ahora, también tiene la posibilidad de optar por declarar bajo el régimen simple de tributación. Pero digamos que este es un asunto que requiere una evaluación muy especial porque hay que determinar primero si puede acceder a ese régimen simple y si no, porque debe tener unas condiciones muy específicas que cumplir. Y en el caso también hay que establecer si le es beneficioso o no porque en todos los casos no es beneficioso. Recordemos que el simple grava directamente los ingresos netos con unos rubros muy pocos realmente de depuración. Entonces, a pesar de que las tarifas son muy bajas, de todas maneras se grava sobre el global de los ingresos, mientras que en la renta ordinaria usted puede hacer toda una depuración y esto se lo permite la normatividad. Entonces, en el caso de los residentes, tenemos esas dos posibilidades, hacer una declaración bajo el régimen ordinario o optar por el simple. Ahora, si el caso es de un no residente fiscal en Colombia, pues ahí tenemos la oportunidad de presentar la declaración de renta y reportar los bienes y rentas, pero solo de fuente nacional exclusivamente. Bueno, unas precisiones allí en el escenario en que
una persona natural, que reitero, todos son contribuyentes del impuesto sobre la renta, o todos somos contribuyentes del impuesto sobre la renta, no esté obligado a presentar declaración de renta. Les recuerdo que su impuesto es la retención en la fuente que le hayan practicado. Y lo que hace las veces de elemento sustituto de la declaración de renta es el certificado de ingresos y retenciones. Comentaste ahora que el muy importante elemento de la residencia fiscal, y me queda como un mal sabor en la boca. Si yo soy una persona natural residente en Colombia, el criterio es el de fuente mundial, que quiere decir todo mi patrimonio está en el exterior, todo mi patrimonio que está en Colombia, todas mis rentas que están en Colombia, todas mis rentas que están en el exterior. En el exterior yo pude haber pagado impuestos, entonces eso significa que voy a incurrir en un tema de doble tributación en Colombia. ¿Cómo opera esto? Ese es un tema muy complejo, Raúl, porque, bueno, en principio uno podría decir que se debe revisar cada caso particular, pero digamos que en términos generales podemos decir lo siguiente. Si el contribuyente es un residente fiscal en Colombia, por regla general, los impuestos que pague en el exterior respecto de rentas de fuente extranjera pueden descontarse en Colombia hasta el límite que no sobrepase el impuesto que debe pagarse en Colombia por esas mismas rentas. Me explico. Si en el exterior existe una renta gravada al 30% y en Colombia se está gravando al 20%, pues yo puedo incluir en la declaración de renta colombiana ese impuesto que pagué en el exterior como un descuento tributario, pero solo hasta el límite del 25% para el ejemplo. Ahora, esta regla Lo que cual es, menciono, perdón, lo cual es sí, razonable, porque no podemos tampoco diseñar el sistema tributario para devolverle a los contribuyentes el impuesto que pagan en el exterior. Es sí decir, es. sería un tema en el cual estaríamos atentando contra la regla fiscal. No me van a juzgar por fiscalista, pero no sería justo, ¿no? Sí, de acuerdo, tiene la razón. Sin embargo, esta regla que menciono siempre será aplicable cuando se trate de rentas generadas en un país con el que Colombia no tenga suscrito un convenio de doble imposición. Digamos, por ejemplo, las rentas percibidas en países como Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, son países donde no se tiene un convenio suscrito de doble imposición con Colombia. Entonces, estas reglas son aplicables en esos casos. Ahora, hay otra, digamos, variable, que es si el contribuyente percibe rentas en países en los cuales Colombia sí tiene un convenio suscrito de doble imposición, pues en este caso habría que revisar ese instrumento, porque cada instrumento está diseñado bajo las particularidades que las partes pacten. Entonces, un ejemplo es el caso de la CAM. La CAM, por ejemplo, dice en su acuerdo que las rentas se graban en el país fuente. Entonces, por ejemplo, si un contribuyente recibió un ingreso en Ecuador o Perú, que son países que conforman el grupo de la CAM, entonces esos países grabarían la renta y al reportar esas rentas aquí en Colombia, pues se van a poder optar o a declarar como una renta exenta. Ese es el caso de la CAM. Pero, Bueno, por ejemplo, sí, perdón, una interpelación, ese ejemplo que nos pone de presente Billy, ahí hay una precisión técnica. Yo pagué el impuesto en Ecuador, pagué el impuesto en Perú por rentas que son de fuente peruano-ecuatoriana. El mecanismo para evitar la doble imposición es el mecanismo de la renta exenta. Una vez habilitado dentro del formulario la renta exenta, no puedo pedir el impuesto pagado como descuento tributario, porque no es posible. Sería como manejar un tema de un doble beneficio allí, ¿no? así es. Yo sí declaro el ingreso, pero lo declaro como una renta exenta. Entonces, ahora hay otra posibilidad y es el caso que en los convenios, por ejemplo, existan reglas de distribución de las rentas que habilita gravarlas en ambos países. Por ejemplo, un caso particular es el de México,
donde se graban, por ejemplo, los ingresos de consultoría, pueden grabarse tanto en México como en Colombia. Entonces, en ese caso, pues podemos descontar el impuesto que hayamos pagado en México y si hablamos de un declarante en Colombia, a fin de evitar, como estamos hablando, una doble imposición sobre esa misma renta, es decir, esos ingresos por consultoría, pues se pueden tomar como un descuento tributario en la declaración de renta colombiana. Ok, Entonces, bueno, de acuerdo pues al estado de que llevamos la exposición, entonces la residencia fiscal es un elemento clave antes de uno sentarse a elaborar una declaración tributaria. es, ¿Cómo opera este asunto de la residencia fiscal en Colombia? Hablemoslo solamente de Colombia, que es nuestro país. ¿Cómo hago yo para establecer si una persona es residente fiscal o no? Pues los que vivimos aquí de tiempo completo en Colombia, ese problema seguramente no lo tenemos, pero hay personas que son ciudadanos del mundo que sí requieren este es. análisis exhaustivo. Sí, como veíamos, este tema de la residencia fiscal es un tema complejo. Sin embargo, pues cada país tiene una norma tributaria que establece las reglas para determinar la residencia fiscal. En el caso colombiano, estas reglas están contempladas en el artículo 10 del Estatuto Tributario. A manera de ejemplo, hay un criterio de permanencia que dice que si durante un lapso que desde entrada de la persona del extranjero a Colombia, se cuentan 35 días, esa persona, 365 días, perdón, es decir, un año, la persona ha permanecido continua o discontinuamente en el país por más de 183 días, lo vuelve un residente fiscal. Entonces, por ejemplo, si hoy tenemos 16 de junio de 2023, se cuentan 365 días hacia adelante y vamos a tener que esos 365 días pues nos van dando el 15 o 16 de junio del 2024. Entonces, desde hoy hasta junio del 2024, tenemos que revisar si esa persona extranjera estuvo en el país continuo o discontinuamente 183 días. Eso lo convertiría, en el caso de los extranjeros, en una persona residente en Colombia. Bueno, ahora El tema sí. el tema de la residencia fiscal, una importante precisión. La norma colombiana no hace distinción entre si el ciudadano es extranjero o nacional. La regla de permanencia es aplicable tanto para nacionales como para extranjeros, porque puede ocurrir que una persona que es colombiana sale del país y está fuera del país por espacio durante el año grabable por un espacio superior a 183 días. Entonces, digamos que si uno verificara esta regla de permanencia, pudiera decir, en primer momento no es residente. Sin embargo, para los nacionales, los nacidos aquí en Colombia, hay unos elementos que se toman en consideración y que podemos llamar como adicionales. ¿Me pueden mencionar algunos de ellos, por favor? Claro, así es. Entonces, hablábamos de la permanencia por días, pero hay otros componentes importantes, por ejemplo, para los que sí son colombianos de nacionalidad. Por ejemplo, si ese colombiano está en el exterior, pero su cónyuge o hijos tienen residencia fiscal aquí en Colombia, eso lo convertiría en un residente. Aparte, si, por ejemplo, el 50% más de los ingresos de fuente nacional o el 50% de sus bienes son administrados aquí en Colombia, o por ejemplo, si los activos poseídos en el país superan el 50%, pues van a ser considerados como residentes fiscales en Colombia, a pesar de que no estén pues completamente viviendo aquí, sino por ejemplo en el extranjero. En todo Bueno, caso, siendo un Raúl, tema, es muy importante tener la prueba. Y la prueba de la residencia, pues en algún requerimiento de la DIAN, el contribuyente va a tener que aportar un certificado de residencia fiscal que acredite pues su residencia en el respectivo país donde se encuentra el residiendo. perfecto, en Colombia este certificado de residencia fiscal hay que tramitarlo con la DIAN.
Sí, muy importante. Respecto a otro país, tendríamos que remitirnos a la legislación de ese país. Bueno, teniendo claro que una persona es o no es residente fiscal en Colombia, que es, digamos que sería el primer paso, ahora requiero saber si esa persona está obligada a presentar declaración de renta o no. ¿Cómo hago yo para saber si una persona está obligada a presentar o no declaración de renta? Comencemos con el que no es residente fiscal. Bueno, en el caso que no sea un residente fiscal, pues este va a estar obligado a declarar sus ingresos de fuente colombiana. Sin embargo, si no fueron sometidos a retención en la fuente. La retención en la fuente para los no residentes está contemplada en los artículos 407 al 411. Entonces, hay que tener en consideración si esos ingresos fueron sometidos o no a retención en la fuente. Bueno, yo quisiera hacer una precisión allí. Lo que la regla para establecer obligación de no residente fiscal establece, voy a leer acá, están obligados a declarar si sus ingresos de fuente colombiana no fueron sometidos a la retención en la fuente prevista en los artículos 407 a 411 del Estatuto Tributario. Entonces, por ejemplo, una persona tiene un inmueble en Colombia y el inmueble vale 2.000 millones de pesos, pero el inmueble no generó renta y no es residente fiscal, no está obligado a declaración de renta, así nos parezca extraño, porque en estos casos de cuando no hay residencia fiscal no se aplica el mismo test que es aplicable en el caso de las personas naturales residentes. Y mire usted lo que sucede, si esta persona no tiene bienes en Colombia, pero percibe una renta de fuente colombiana y no fue sujeto a alguna de estas retenciones que está previsto en el 407 a 411, sin importar el valor de esa renta, queda obligado a declarar. Así ¿Es así o no es así? Así es. Bueno. Pero digamos que ese es el caso del no residente. Ahora, ahondando en el tema del residente fiscal, el que sí es residente fiscal en Colombia, pues como usted lo mencionaba, Raúl, es necesario realizar un test, una especie, digamos, de checklist donde hay que evaluar ciertos criterios para determinar si esta persona o este contribuyente estará obligado o no a presentar la declaración de renta. Digamos que en aspectos generales, por ejemplo, se evalúan que no sea responsable de IVA, por ejemplo, el patrimonio, si su patrimonio del año anterior no superó 163.386.000 pesos. Por ejemplo, en los casos de ingresos, el caso de compras con tarjetas de crédito, demás compras por otros medios de pago o consignaciones e inversiones no superaron, digamos, un tope para el año 2022 de 50.831.000 pesos. Pues esto son algunos de los temas que hay que revisar para poder determinar si, a pesar de ser residente en Colombia, pues está obligado a presentar una declaración de renta. La problemática con este test que menciona Billy, que incluye varios elementos, la responsabilidad en el IVA, el monto del patrimonio bruto, el monto de los ingresos, los consumos con tarjeta de crédito, las compras con cualquier medio de pago, las consignaciones bancarias, es que es un test que tiene varios elementos, pero todos se deben cumplir taxativamente para yo poder concluir, oiga, no estoy obligado a declarar. Si en alguno de esos elementos del checklist llego a decir sí, automáticamente quedo obligado a declarar. Entonces, esto genera para algunas personas unas problemáticas. Pongamos de presente un ejemplo como este, una persona que nunca ha estado obligada a declarar. En el año 2022 la compañía le dice, bueno señor, vamos a prescindir de sus servicios, le dan una indemnización por despido injustificado y esa indemnización por despido injustificado tiene un valor de 100 millones de pesos. ¿Qué pasaría allí, por ejemplo, Billy?
Bueno, pues ahí ya lo vuelve automáticamente un declarante en el impuesto de renta por recibir ese ingreso. Lo vuelven declarante y lo meten en un problema muy serio porque de esos 100 millones de pesos hay que pagar un impuesto de renta que no, que seguramente no está en las cuentas de esta persona. Así es. Situaciones similares a esa es el caso de personas que reciben herencia, reciben, bueno, no conozco muchos casos de gente que reciba donaciones, pero les entregan bienes a título gratuito. Yo oigo mucho en planeaciones patrimoniales de familia que entregan acciones, ceden la nuda propiedad. Y entonces la gente dice, bueno, no, eso no tiene ningún problema, la nuda propiedad, pero resulta que la nuda propiedad es un bien. Y si ese bien tiene un valor, digamos, de 200 millones de pesos, quedó obligado a declarar. El valor de la nuda propiedad. Bueno, perdón, la tos es mi compañera permanente. Bueno, pues hasta aquí veo que analizar el criterio de residencia fiscal es importante, establecer si está obligado a declarar es muy importante. Eh, Supongamos que yo ya establecí que está obligado a declarar si es residente o no es residente fiscal, fuera de lo que ya dijimos, hay diferencia entre la, la situación de un cliente que es residente fiscal y no es residente fiscal. Podríamos hacer como un cuadro comparativo, como un elemento de comparación entre una y otra situación. Por Sí, muy ejemplo, el importante. residente. ¿Cómo es lo del residente? Es muy importante, Raúl, porque hay diferencias significativas de forma y de fondo para cumplir la obligación de declarar renta en Colombia, dependiendo si es residente o no residente. Entonces, por ejemplo, en el caso de un residente, como decíamos, el residente pues va a declarar todos sus ingresos y su patrimonio, tanto de fuente mundial como en el país. El Y el no residente pues residente, ¿qué pasa con el no el no residente ahí? residente, el no residente pues solamente va a declarar los ingresos y el patrimonio que tenga dentro del país. Es decir, ¿Qué que no pasa está con la, obligado. qué pasa, Billy, con la declaración de activos en el exterior en el caso del no residente? El no residente tiene activos en el exterior, ¿le tocaría presentar declaración de activos en el exterior? No está contemplada la declaración de activos en el exterior para el no residente. Sin embargo, para el residente sí debe hacer una declaración adicional a la del impuesto de renta. Y tiene un formulario, por supuesto, diferente, que es al 210, por ejemplo, que es otra de las diferencias entre un residente y no residente, porque el residente va a declarar sus ingresos y su patrimonio, digamos que va a hacer su declaración de renta en el formulario 210 o en el caso de si opta por el régimen simple para el formulario previsto. Sin embargo, el no residente pues va a utilizar el formulario 110 y va a hacer una depuración ordinaria donde no hay cédulas. O sea, lo que yo te entiendo es que el residente fiscal aplica un mecanismo, una metodología de cuantificación o determinación cedular y el no residente no utiliza la determinación cedular. ¿Eso es correcto? Así es, para determinar la base del impuesto de renta, para el residente hay un sistema cedular, mientras que para el no residente no está obligado, sino que es una depuración ordinaria. Bueno, y miremos, por ejemplo, el tema de la tarifa. ¿Es diferente la tarifa para el residente y para el no residente? Así es, Raúl. La tarifa para el residente está contemplada en el artículo 241, que es una tabla, digamos, progresiva. Esta tabla empieza en el 19% y termina en el 39%, de acuerdo pues a la base de las rentas grabadas. Ahora, para el caso del no residente, pues la tarifa está contemplada en el artículo 247 del Estatuto Tributario. Es una tarifa general del 35%, pero hay un caso particular donde la tarifa se vuelve el 7%.
y ese caso particular es para el tema de los profesores contratados por periodos inferiores a 183 días. Entonces, este es un tema muy específico de estos contribuyentes, pero ellos no van a hacer una declaración de renta, sino que van a declarar el impuesto vía retención. Es decir, el colegio, la universidad o quien los haya contratado, pues va a cobrar el impuesto vía retención en la fuente y lo va a pagar. Bueno, vamos a abandonar un poco este tema de comparar el residente con no residente con un elemento adicional que es importante que no hemos mencionado y es el siguiente. En Colombia existe la posibilidad de presentar la declaración de renta de manera voluntaria. Quiere decir que si yo no estoy obligado a declarar, puedo hacerlo voluntariamente, pero esa posibilidad solo está habilitada para el residente fiscal. Así es. Lo cual significa que si soy un no residente fiscal y no estoy obligado a declarar, ojo con esto, no estoy obligado a declarar, esa declaración se entendería como no válida. ¿Y eso qué problemática puede llegar a tener en la práctica? Supongan ustedes que esa persona que decidió presentar la declaración voluntariamente, no residente, arroja un saldo a favor. Y entonces dice, bueno, vamos a ir a la DIAN a reclamar el saldo a favor. En ese caso, ¿ese proceso tendría éxito? No, Raúl, porque como el no residente no está habilitado para presentar la declaración voluntaria, pues esa declaración sería inválida y el saldo a favor que usted menciona no podría solicitarlo en devolución. Cosa contraria que sí puede hacer o sí está habilitado el residente colombiano. Es decir, por ejemplo, si un residente colombiano no cumple con todo el checklist que estábamos revisando anteriormente de patrimonio, de ingresos, etcétera, pero él quiere voluntariamente presentar la declaración de renta porque alguien le retuvo. Entonces, esas retenciones se convierten para él en un saldo a favor que puede ir a reclamar ante la DIAN y presentando la declaración de forma voluntaria. Aun cuando no cumplía con esos topes para presentarlo, puede hacerlo y solicitar el saldo a favor en devolución. Eso es muy importante. Recordemos lo siguiente, la planeación fiscal es un recurso legítimo de los contribuyentes. Nosotros solamente estamos obligados a pagar lo justo. Lo justo es lo que está en la ley, para que no entremos en discusiones filosóficas. Entonces yo no estoy obligado a pagar más de lo que me corresponde. Entonces, las personas que están evaluando la posibilidad de presentar declaraciones de renta dicen, no, mi declaración de renta y mi patrimonio no da, mis ingresos no dan, revisen el tema de las retenciones, porque si arroja un saldo a favor, esa platica se puede recuperar. Si yo no presento la declaración, esa platica se pierde, señores. Bueno, de acuerdo a lo expuesto, para el caso de un residente fiscal, pues debe utilizar el formulario 210. Y si posee bienes en el exterior, debe además presentar una declaración de activos en el exterior. Importante. Debo incluir las operaciones de fuente mundial. Y si no estoy obligado a declarar, puedo hacerlo de manera voluntaria en determinados casos. Yo quisiera ahora que nos ampliara, por favor, porque en estos casos del residente fiscal opera el mecanismo de determinación cedular. ¿Qué es eso de la determinación cedular? ¿Eso en qué consiste? ¿Cómo es de la manera más simple posible? Muchas gracias. Bueno, Raúl, pues este tema cedular realmente no es ajeno. Ya hace bastante tiempo venimos trabajando de una determinación de renta de manera cedular y esto viene desde la ley 1819 del 2016, donde inicialmente teníamos 5 cédulas que eran de trabajo, no laborales, la renta de pensiones, la cédula de capital y la de dividendos. Ya a partir del 2019 con la ley 2010, ya estas 5 cédulas se redujeron a 3. Entonces, continuamos con la de pensiones, continuamos con la de dividendos, pero hay una nueva cédula
que es la cédula general que abarcó, digamos, las tres anteriores, que eran las rentas de trabajo, las de capital y las no laborales. Entonces, pues básicamente lo que es una cédula, pues es la oportunidad de incluir en cada una de ellas unos ingresos específicos. Por ejemplo, en la cédula de rentas de trabajo lo que podemos incluir pues van a ser salarios, como el caso de las cesantías, comisiones, honorarios, la contraprestación de servicios personales. Por ejemplo, en las rentas de capital vamos a poder incluir todo el tema de rendimientos financieros. Si tenemos instrumentos financieros con bancos, entidades financieras, esos rendimientos van en esta cédula específica. Las rentas de capital también, por ejemplo, si tenemos un bien inmueble o muebles y los estamos arrendando, pues esos arrendamientos se consideran una renta de capital y van en esta cédula específica. También si, por ejemplo, tenemos propiedad intelectual o tenemos una patente y la explotamos, esos ingresos pues van aquí en rentas de capital. Otra renta es una renta, digamos, residual, que es la renta no laboral, donde allí vamos a incluir todas aquellas rentas que no, digamos, tienen un tratamiento específico como las que vimos, las de trabajo, las de capital. Entonces, por ejemplo, aquí en esta renta vamos a poder incluir, si somos comerciantes, pues la venta de mercancías de eso que vendemos. Vamos a poder incluir también temas como los gananciales, ventas de activos de menos de 2 años. Recordemos que la venta de activos poseídos por más de 2 años, pues ya es una ganancia ocasional y se debe reportar no en la renta no laboral, sino en los renglones de ganancia ocasional. También, por ejemplo, tenemos temas como la indemnización por seguro de daño. Hay unos ingresos muy específicos, por ejemplo, los auxilios PAEF y PAP, entre otros. Y pues en las rentas de pensiones continuamos reportando lo que son las pensiones y la salud, que es un ingreso excluido, y la cédula específica para los dividendos. Bueno, yo lo que entendí de esto que, pues, hablado así sin la posibilidad de presentar gráficas, queda como bastante enredado. Es como si uno estuviera en una contabilidad y organizara unos centros de costos, más o menos. Entonces hay un centro de costos que le podemos llamar cédula general, que a su vez se subdivide en 3 centros de costos. El centro de costos de rentas de trabajo, el centro de costos de rentas de capital, el centro de costos de rentas no laborales, y los que ya tienen acceso a una pensión, pues tienen un centro de costos que se llama pensión, y los que no están ni en el uno ni en el otro están en rentas no laborales. Y cuando se trata de ganancias ocasionales, como que me gané la lotería, me gané el baloto, recibí una herencia, me regalaron una platica, un acto gratuito entre vivos, la utilidad en la venta de un activo fijo poseído más de 2 años, pues me voy a un centro de costos que se llama ganancias ocasionales. Eso suena muy bonito en la práctica. Yo tengo la percepción de que eso, al menos en la cédula general, está diseñado es para que tengamos una base gravable más grande, y como tenemos una tarifa progresiva, a medida que la base gravable se engorda por unificar estas cédulas, entonces el impuesto es más alto. Porque eso, si funcionara de otra manera, es decir, para cada cédula su impuesto específico, pues sería más beneficioso para el contribuyente, pero en la forma como está establecido, que en la cédula general integro 3 cédulas, lo que percibo es una manera de generar un impuesto más alto. Y el próximo año, por efecto de la reforma tributaria, la situación va a ser mucho más complicada, más compleja desde el punto de vista económico. Bueno, pues ya miremos lo que pasó en el caso de algunos ingresos extraordinarios, pues son ganancias ocasionales. Pues este es un panorama. Contémosle a la gente cómo hacemos para pagarle menos dinero de impuesto de renta y de ganancia ocasional al Estado, pero por la vía legal, ¿no?
Claro que sí. no haciendo argucias. ¿Existe alguna manera de disminuir esa base gravable en este sistema cedular? Bueno, Raúl, pues esta es una pregunta obligadísima. La DIAN pues nunca pelea si usted incluye más ingresos, por supuesto. Entre más ingresos, pues más impuesto. Pero sí pone la lupa muy detenidamente las deducciones. Y digamos que esa es una pregunta Pero perdón, compleja. Billy, disculpa que te corte. La DIAN de Sí, pronto no se enoja porque yo le ponga más ingresos, pero en algunos casos, especialmente de personas públicamente expuestas, de pronto la fiscalía sí de abre la acuerdo. lupa, ¿no? Así Ojo es, con muy eso. importante, muy importante. Algunos ingresos de sectores muy específicos son muy revisados. Entonces hay que tener en cuenta también esa parte. Pero digamos que esta es una pregunta un poco compleja porque sí hay maneras legales de disminuir, digamos, la base del impuesto y esto atiende a una depuración que a veces puede ser muy compleja, pero pues que ayuda a aminorar esa base del impuesto. Podemos decir o resumir de la siguiente manera. De los ingresos globales de los que estamos hablando de cada una de estas rentas cedulares, pues vamos a poder disminuir la base con unos ingresos no constitutivos. Tenemos la oportunidad, por ejemplo, de incluir lo que son rentas exentas, también, por ejemplo, gastos admitidos con restricciones. Digamos que aunque no haya una relación de causalidad, la DIAN o digamos, la administración, la ley, ha determinado que estos gastos pueden llevarse dentro de la declaración. Un caso pues muy específico es el 50% del GMF. También está el tema de los gastos admitidos cuando cumplen los requisitos legales y de fondo. Los de fondo, pues de causalidad, necesidad y proporcionalidad y por supuesto una tarifa legal, un documento de soporte idóneo. También podemos, en el caso de las ganancias ocasionales, disminuir la base, por ejemplo, con ganancias ocasionales exentas. Y, por ejemplo, para el caso de la venta de activos fijos, pues hay normas fiscales que permiten cuantificar el costo fiscal. Por ejemplo, hay unos temas de reajustes fiscales que podemos incluir dentro del costo. También, pues en este caso, hay posibilidad de explorar alternativas que permitan elevar el costo fiscal sin incrementar, por supuesto, el patrimonio. Digamos que todo Eh, esto es posible, pero pues se requiere un análisis profundo y caso a caso. Ese tema que toca Billy es muy importante. Eh, de eso tan bueno no dan mucho, pero sí hay. Es posible, especialmente en la venta de inmuebles, sin incrementar innecesariamente el costo fiscal, cuando voy a vender el inmueble, utilizar reajustes fiscales para disminuir el tema de la ganancia ocasional. Eh, Hablemos un poco de tenemos en este momento unas restricciones de tiempo. Veo muchas preguntas en el chat. Yo aspiraría que en la forma como estamos conduciendo la charla, algunas de esas preguntas estén siendo resueltas. Hablemos un poco de los ingresos no constitutivos de renta. Bueno, Hay temas complejos como el caso de los dividendos. Yo siempre le digo a la gente, eso se volvió un tema de expertos. ¿Qué es lo clave en el tema de los dividendos? Pues yo soy el socio, yo recibí el dividendo, yo no tengo control sobre lo que hace la compañía, sobre los cálculos. ¿Qué es lo que yo debo arrimarme a la compañía y decirle, vean, señores, por favor, denme la siguiente información? ¿Qué información me deben dar? bueno, Raúl, es muy importante en el tema de los dividendos, como usted decía, dado la complejidad, una certificación de accionista. En esa certificación debe tener un nivel de detalle tan claro que nos permita determinar de cuándo fueron distribuidas esas utilidades, de qué años, en qué momento fueron pagados. Es decir, una cantidad de información muy específica para poder, digamos, con exactitud determinar lo que va a ser el dividendo grabado o no grabado y llevarlo de una manera correcta a la declaración de renta. A mí siempre me ha parecido el tema de las acciones un tema un poco retador en la declaración de renta por muchas razones. Por ejemplo, el costo fiscal. Yo me voy al certificado
y resulta que el costo fiscal, el elemento primordial es el precio de adquisición. Y la gente lleva el valor nominal de las acciones siempre como valor patrimonial, pero resulta que hay personas que no solamente pagaron el valor patrimonial, sino que pagaron una prima en colocación de acciones. Esa prima es parte del precio fiscal. El Así otro es. elemento Qué pena, es que Raúl, yo, ahí yo le interrumpo y es otro tema muy, digamos que se ve muy en la práctica, es que en el caso de las acciones suelen también reportar el valor intrínseco, cuando el valor intrínseco es un valor contable. Entonces hay que tener esa claridad y precisión para poder declarar lo que corresponde realmente a un costo fiscal en las acciones en la declaración de renta. ya que toca el tema del el valor intrínseco dentro del certificado es útil para la declaración de impuesto al patrimonio. Patrimonio. Es útil por si estoy pensando vender las acciones para la aplicación del artículo 90 del Estatuto Tributario, pero para el valor patrimonial en la declaración de renta, por favor, no sirve el valor intrínseco. Me De acuerdo. puede ocurrir que una declaración quede mal construida. Y entonces, por ejemplo, las acciones me costaron 100, pero el valor intrínseco vale 4.000. ¿Qué pasa si yo reporto este valor intrínseco por 4.000? Dentro de tu experiencia, ¿qué pudiera llegar a pasar? Eso quedó mal reportado, mal declarado. Bueno, al reportar el valor intrínseco de 4.000 frente a un menor valor nominal o digamos costo nominal, pues el contribuyente puede verse expuesto o mejor obligado a presentar la declaración de impuesto al patrimonio, porque al tener un mayor activo, que son sus acciones sobrevaloradas, pues va a tener mayor base para poder alcanzar esos topes que tiene la norma en cuanto al impuesto al patrimonio. Yo diría en adición que puede llegar a generar un ruido un poco complejo ahora que la DIAN es tan acuciosa pidiendo explicaciones con el tema de la comparación patrimonial. ah, podría generarme un problema que no necesito en el caso, por ejemplo, en que he presentado la declaración extemporánea, no tuve impuesto neto, no tuve ingresos, y entonces que el criterio para medir la sanción por extemporaneidad sea el patrimonio, y qué tal un patrimonio mal reportado e inflado, pues la sanción por extemporaneidad me sale Enorme, supremamente onerosa. así es. Bueno, para ese tipo de situaciones recordemos que las declaraciones se pueden corregir, ¿no? Presentar la declaración no es un hecho irreversible. Yo la presenté, me pude haber equivocado, yo puedo corregir las declaraciones. Por supuesto. Hablemos un poco de ese tema de corregir las declaraciones. Por ejemplo, si tengo una corrección que no modifica el valor a pagar, el término sería el término de firmeza que tenga la declaración. Sería normalmente 3 años, pero si estoy en beneficio de auditoría, ¿qué pasa ahí? Bueno, en ese caso debería yo hacer la declaración dentro del término de firmeza de 6 meses o de 12 meses según corresponda. Correcto. Hay otro elemento importante ahora que hablamos del beneficio de auditoría. Qué pena con Billy, esto no está dentro del libreto, pero son situaciones que surgen. Y lo digo porque ocurrió hace poco con un cliente. Miren ustedes cómo son las situaciones. El cliente presenta la declaración, tiene un incremento del 1.000% en el impuesto neto de renta, no tiene beneficios tributarios por ubicación geográfica, bueno, en fin, no fue emplazado por la DIAN dentro del término de los 6 meses. La DIAN se presenta casi 3 años después, lo visita y va a tratar de dañarle el beneficio de auditoría, solicitándole las retenciones en la fuente. Entonces la DIAN le apuesta si las retenciones en la fuente son inexistentes, la declaración de renta pierde el beneficio de auditoría. ¿Podemos hablar de ese tema, Billy?
Claro, hay un tema muy importante que usted tocó y es el tema de las retenciones en la fuente, porque en dado caso, el desconocimiento o las retenciones en la fuente incluidas de forma inexacta, pues pueden, digamos, tumbar el beneficio de auditoría. Sin embargo, la DIAN es quien debe primero proponer al contribuyente esa, digamos, inexistencia o esa indebida forma de haber reportado esas declaraciones y no simplemente presentarse, digamos, con una visita o con un requerimiento, pásenme por favor los certificados o pásenme la relación de certificados, yo lo confronto. No, ellos deben haber hecho una revisión previa y decirle al contribuyente, vea, aquí está el indicio de inexactitud probado y ahí se caería el beneficio de auditoría. De lo contrario, es toda una falta de respeto pues de parte de la DIAN y Bueno, un tema exabrupto. yo les quiero mencionar sobre eso, que hay una sentencia del Consejo de Estado en un caso en donde se discutía un beneficio de auditoría por un tema de retenciones y la DIAN perdió el proceso porque, o no, el proceso, lo que el Consejo de Estado llega a decir es que la oportunidad procesal tanto para la DIAN como para el contribuyente en una declaración que está en beneficio de auditoría de modificar el tema de las retenciones son los 6 meses o los 12 meses. Así es. Siempre debe Muestras estar en el término de firmeza que pueda tener la declaración de renta. Si es el término general, los 3 años, o si puede estar en beneficio de auditoría los 6 o 12 meses. El tema es que esta no es una sentencia de unificación, ¿no? Es una sentencia, si fuera una sentencia de unificación, pues uno podría decir que es de obligatorio acatamiento, pero la sentencia existe. Alguien en el foro está preguntando que si una persona que realiza aportes voluntarios a fondos de pensiones, los cuales en su momento tomó como renta exenta y los retira, que si quedarían totalmente grabados con renta. Bueno, Raúl, ahí hay que revisar esos aportes de cuándo o desde cuándo mejor están en el fondo, ¿no? Porque digamos que cuando tú aportas a aportes voluntarios de pensiones o cuentas AFC, estos, digamos, aportes tienen unas condiciones muy específicas que cumplir. Por ejemplo, de permanencia, 10 años, o por ejemplo, de destinación, que sea para vivienda, etcétera. Entonces, si esos temas no se cumplen y se retiran, digamos, antes de los 10 años, pues van a ser grabados. Ahora, habían también un tema de antigüedad y es muy importante. Si están antes del 2016, pues entonces cuando usted retire esos aportes, pues van a estar completamente exentos, pero ya a partir del 2017 en adelante habría que analizarlo en cada caso particular. Además, porque los aportes a fondos voluntarios de pensiones y AFC pueden funcionar como una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, Raúl, porque si, por ejemplo, usted ingresa a un fondo que le está rentando muy bien, tiene una rentabilidad mayor que, por ejemplo, una cuenta de ahorros en un banco, pues yo voy y deposito mi plata, no me tomo, eso sí, el beneficio en la declaración de renta y lo retiro al año siguiente, pues entonces ahí no estoy tomando, como no tomé ningún beneficio de renta exenta en la renta, pues al retirarlo ese ingreso no va a ser grabado. Simplemente actúa como un retiro de fondos. Les quiero decir algo a nivel de bosquejo sobre los aportes a los fondos voluntarios de pensiones. Y esto va a ser muy general. Yo hice un aporte voluntario a un fondo de pensiones, lo tomé como renta exenta, supongamos que respetó el tope. Si yo retiré el aporte antes del periodo de permanencia que tenga en la ley y lo utilicé para comprar vivienda y cumplí todos los requisitos, no se pierde el beneficio. Si yo retiré el aporte antes de cumplir el periodo de permanencia, no lo destiné para compra de vivienda, pues me queda grabado en la declaración de renta. Si yo retiré el aporte y ya cumplí el periodo de permanencia o ya quedé pensionado, pues va como no grabado. No sería grabado. Por acá,
Vamos a suspender el tema de las preguntas de parte mía hacia Billy, porque el tiempo se nos terminó, y entonces voy a enfocarme en algunas preguntas o en algunos comentarios que están en el foro. Por acá me dicen, según la ley 2277 del 2022, los temas relativos a retención en la fuente para asalariados independientes, que es a título de renta que se aplica desde enero del 2023. Bueno, la verdad, lo que debe aplicar desde enero del 2023 son las nuevas reglas de la ley 2277. No, esa sería como una respuesta rápida. Por acá me preguntan que si los que se acogen al simple automáticamente quedan obligados a presentar medios magnéticos. Pues tienen que validar si están obligados o no a presentar la información. Así es. El hecho de que esté en el simple no lo excluye de la obligación de informar en medios magnéticos. Estoy preguntando y yo mismo respondiendo. Por acá, este comentario está 2 veces. Lo hace Rodrigo Toniel Varela Villegas. Don Rodrigo, muy buenos días. ¿Cómo me le va? Dice, la residencia no es entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. La residencia fiscal hay que evaluarla respecto del año 2022. Tiene razón en el hecho de que si yo permanecí durante el año, durante ese periodo, eh, pues todo el año soy residente fiscal. Lo que de pronto se presentó a nivel de ejemplo es qué pasa cuando uno entra o sale del país durante el año gravable. La forma como se cuentan el tema de los 183 días, de pronto dio para generar esta duda. Lo que pasa es que pensémoslo de esta manera. Si yo soy un nacional colombiano y me voy del país el 2 de febrero del año 2022, entonces, y nunca me había ido del país, para poner el ejemplo, entonces se cuentan 365 días dentro de ese lapso de 365 días que inicia el 2 de febrero de este año 2022 y va hasta el 1 de febrero del año 2023. Si hubo o no una permanencia de más de 183 días en Colombia. Ese es como el tema. Pero es claro que si yo durante el año 2022 estuve más de 183 días en el país, soy residente fiscal por ese criterio. Por acá Aquí Nora Londoño, don Raúl, nos hace una pregunta que me parece interesante porque puede ser el caso de muchos contribuyentes, por ejemplo, que van a presentar por primera vez su declaración de renta. Nos dice, buenos días, una persona no tiene RUT, pero cumple con los topes consignaciones e ingresos. Estas personas no declaran por no estar registrados en la DIAN. Entonces, para responderle a Nora, si cumple los topes, pues debería declarar renta. Lo que pasa es que ¿cómo vas a declarar renta si no tienes RUT y no puedes ni siquiera ingresar al sistema informático de la DIAN? Entonces, es importante que estos, digamos, temas de saber si estoy o no obligado a declarar renta se haga con mucho tiempo de anticipación y no con los vencimientos encima. Por ejemplo, para este año, los vencimientos están entre agosto y octubre generalmente, entonces podamos evaluar esa obligación de presentar la renta con tiempo suficiente de anticipación, de tal forma que si no tienes un RUT, pues puedas hacer el trámite antes de ir a presentar tu declaración en el caso que estés obligado. por acá alguien dice, mi actividad es prestar dinero, esos intereses que me gano, ¿en qué renta irían? En rentas de capital. Eso es una operación de mutuo. Por acá hay una pregunta que, a ver, yo la voy a leer.
Cuando las rentas son obtenidas en otro país, ¿cuándo las llevo como renta exenta y cuándo las llevo como descuento tributario? Doctor Billy. Bueno, ahí hay que revisar el convenio, como decíamos en la charla, si hay convenio de doble imposición, si no hay convenio de doble imposición. Es muy importante revisar estos temas porque, como decíamos, no solamente estamos frente a la norma colombiana, sino que debemos revisar las normas supranacionales. Si hay un convenio de doble imposición, pues habría que revisar qué está contenido en ese instrumento y revisar si es viable llevarlo como un descuento o como una renta exenta. Ahora, por regla general, si, digamos, no se tiene un convenio de doble imposición con un país, pues lo más seguro es que tú puedas pagar el impuesto en el exterior y lo puedas descontar, llevarlo como un descuento tributario en tu declaración de renta. Bueno, por acá dicen, buen día, la PN de ser persona natural en el 2021 recibió en vida los bienes de sus padres, donde ellos conservan el usufructo, o sea que le dieron la nuda propiedad, eso es lo que estoy entendiendo. En el año 2022 declaro por el monto, bueno, pero si lo recibió en el 2021, en el 2021 fueron ingreso. Tienes que validar si en el 2021 cumplía los topes de ingresos para estar obligado a declarar. Luego dice, en el 2022 reclaro por el monto recibido. Es que es un poco confuso para mí. Lo recibió en el 2021, evalúa si está obligado a declarar renta del 2021 que se presenta en el 2022. Luego dice, en el año 2023 sigue declarando a pesar de que sus ingresos no superan el límite para declarar. Bueno, partamos de la premisa que esta es una persona que es residente fiscal. Recuerda que tienes que validar el TES. El TES no es únicamente ingresos, sino que es patrimonio bruto, consignaciones, la responsabilidad en el IVA. Entonces, si a todos esos criterios, todos esos N criterios te da no, pues no estás obligado a declarar. Hay algo importante ahí, Raúl, que entiendo de la pregunta y es que recibió los bienes en vida. Entonces, al recibir los bienes en vida, se podría constituir una ganancia ocasional para quien lo recibe. Entonces, habría que revisar también el tema de la ganancia ocasional y en qué año, como usted decía, se causó. Por acá dice, una persona natural que declaró en el 2019 en cero, no canceló a la fecha el impuesto, puede acogerse al beneficio de la ley actual que vence el 30 de junio. Esto no tiene nada que ver con el tema. Yo voy a... No le entiendo muy bien la pregunta realmente. Nos dicen, como sugerencia es bueno que incluyan unas diapositivas para ilustrar a los participantes, sobre todo para aquellos, porque el tema es complejo. Bueno, yo le quiero comentar, esta es una modalidad de webinar en la que interactuamos dos expertos en una modalidad de preguntas y respuestas. No decidimos no utilizar un esquema de diapositivas porque es una metodología que nos pareció interesante abordar. El esquema de diapositivas pertenece a una actividad diferente que pudiera ser un seminario en el cual pues hay unos compromisos y unas obligaciones diferentes de parte de los expositores. Y digamos, Raúl, que ahí para complementar es que este sistema de preguntas y respuestas, pues básicamente pueden ser las preguntas que tengan las personas naturales en este momento. Son temas muy generales que hemos tratado aquí, que hemos sintetizado y que hemos querido compartir con todos ustedes porque pueden ser las preguntas que generalmente se nos pueden dar a la persona que apenas va a presentar su declaración de renta, que no sabe si debe presentar o que ya la ha presentado, pero que no tiene, digamos, claros algunos conceptos. Por aquí hay una pregunta que es importante. Le pido a la producción, por favor, que nos diga en qué momento stop
porque pues hay unos límites de tiempo y yo no estoy controlando el tiempo. Un pasivo soportado con un pagaré debe ser ante notaría para cumplir como documento de fecha cierta. Bueno, eso la va a responder. Si usted es una persona natural que no está obligada a llevar contabilidad, ojo con eso, por regla general, el documento soporte del pasivo debe ser un documento de fecha cierta. Pero ¿cuál debe ser esa fecha cierta? Si lo va a incluir en la declaración de renta del 2022, debe ser una fecha del año 2022. Eso es importante. Supongamos que usted dice, yo no tengo ese documento, o tengo el pagaré, pero no lo tengo de fecha cierta. Mejor. Pues si usted es un deudor, debe haber un acreedor. Entonces, como prueba supletoria, sería que el acreedor declare la cuenta por cobrar, pero que también declare los rendimientos. Esa sería la manera de probar el pasivo. De otra manera, ¿a qué nos exponemos? A que venga la DIAN, me revise y me diga, mire, este pasivo no, es un pasivo no soportado. En principio pensemos que es un pasivo no soportado, pero podría la cosa llevarse a un tema de pasivo inexistente. Pasivo inexistente y no soportado no es lo mismo, son dos cosas diferentes y con dos connotaciones diferentes. Para complementarle el Raúl ahí un documento de fecha cierta, por ejemplo, no solamente es el tema de ir a notariar el pagaré, llevarlo ante registro público, sino un pasivo de fecha cierta puede ser el que por mandamiento legal un juez haya determinado. Usted por medio de una sentencia, un juez le determinó pagar tanto, entonces usted lo incorpora como un pasivo dentro de su declaración de renta y el soporte pues va a ser la sentencia o en el caso de las entidades administrativas. Por acá me hacen una pregunta, así que dice Raúl, ese soy yo. Un cordial saludo desde Pereira. Oh, es Diana María Palacio. Un abrazo grande. Dianita, una alegría profunda porque superaste esa situación que te tenía en vilo. Yo muy contento. Me dice un cordial saludo desde Pereira, una persona que está pensionada en Estados Unidos, o sea, las pensiones son exentas. ¿Pagaría por venirse a vivir a Colombia? Por ahí hay una buena noticia en la ley 2277. Habría que revisar esa situación frente a la ley 2277 porque antes de la ley 2277 las pensiones exentas solamente son las del régimen colombiano. Sugiero que revises esa ley 2277. Estoy pendiente que producción me diga a qué hora paramos. Hay muchas preguntas. Ustedes me dirán. Bueno, queremos preguntarles a todos nuestros asistentes, son las 9:14 de la mañana, ¿cómo estamos de tiempo? Hasta ahora se han dado, sienten que las preguntas que se han difundido hasta el momento, las respuestas, han dado cumplimiento a sus expectativas. Ya se abarcaron todas, ¿cierto? Sí, hasta ahora hemos, o Raúl mejor, ha atendido muchas de las preguntas que hemos tenido en el foro. Y digamos Listo, que en ese... esta ha sido pues la oportunidad perfecta y como lo decía Raúl, pues esta es una forma diferente de llegar a nuestra audiencia, a las personas que cordialmente nos escuchan de una forma diferente, formulando sus preguntas y aquí abiertamente pudiendo responder. Miren, hay una pregunta que se nos está escapando en ese momento, nos la hace Lina Martínez y nos dice, una PN residente en Estados Unidos, un momento porque acaban de escribir un comentario y se movió. Entonces, miren, dice, una PN residente en los Estados Unidos, todos sus ingresos son de ese país, pero hace muchos años adquirió una vivienda en Colombia y en una relación conyugal. Está viviendo y se vendió durante el año 2022. Y ese dinero se entregó en partes iguales. Debe declarar por el movimiento de esa cuenta.
Esta pregunta está muy compleja para responderla aquí al aire. Le sugiero que nos envíe, que concertemos una cita. Es una pregunta que tiene muchos escenarios para considerar y no, no, Exacto. no, Por no temas sería de adecuado tiempo, responderla acá. exacto, por temas de tiempo van a haber muchas preguntas que se van a quedar por fuera. Por eso los invitamos a programar su consultoría o asesoría en el correo mercadeo@pkfcabrera.com. En ese correo nosotros estaremos direccionándolos para que conozcan nuestros productos y servicios. Por favor. Yo quiero mencionarles a los asistentes varias cosas. Primero, muchas gracias por su asistencia masiva, por su respaldo. Segundo, gracias por sus comentarios, sus preguntas que contribuyen, que muestran un interés real en esto. Tercero, los asesores también devengamos. Queremos ser como Shakira, queremos facturar. Entonces, por favor, somos una opción real. Elaborar una declaración de renta es más que un ejercicio técnico, es como ir donde un cura, y somos muy buenos curas. Hacemos un manejo impecable de la información. Usted puede tener la certeza que va a estar tratando con personas de una amplia seriedad y con una organización que tiene un respaldo internacional. Y por último, pues hombre, como decía Cheo Feliciano, como se dice en un final, misión cumplida. Los dejo en manos Estamos de cumpliendo Luisa. la misión. Recuerden que esta grabación será entregada a ustedes en hora de la tarde. Recibirán un correo donde encontrarán la siguiente información. Grabación de esa sesión, nuestro portafolio de servicio y tendrán acceso a nuestra línea de WhatsApp para agendar sus asesorías. Bueno, queremos ir cerrando este encuentro con una información muy importante. Ustedes saben que PKF Cabrera es una firma local con soporte internacional y también viene acompañada de una serie de aliados estratégicos que nos permiten llegar o dar la villa extra, como se dice popularmente. Uno de esos aliados es MGI Vía Consultoría, quienes exactamente el día 13 de julio estarán realizando un seminario presencial aquí en Santiago de Cali titulado Seminario Interactivo Declaración de Renta Personas Naturales Año Grabable 2022. Ya se encuentran abiertas las inscripciones, puede realizar su proceso de inscripción y revisión de todo el tema de ponentes, lugar del evento, fecha, hora, lugar en www.mgiviaconsultoría.com. Bueno, no sé, ¿nos queda algo más por acotar? No sé, Billy. De mi Luisa, parte, muchas muchísimas gracias. gracias a Raúl por toda la profundidad del tema, a todos nuestros asistentes el día de hoy. Tengan la plena seguridad que en PKF vamos a seguir respondiendo sus preguntas. Sigan escribiéndonos, por favor, y con muchísimo gusto estamos prestos para atenderlos. Todas sus inquietudes en temas de declaración de renta de persona natural que ya se aproximan. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos volveremos a encontrar en una nueva oportunidad. Recuerde, la próxima semana tendremos Cabrera Coffee con un nuevo invitado para que estén conectados en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook e Instagram. Por supuesto, no está de más realizar desde nuevo la invitación. Tenemos una cita el día jueves 13 de julio en el Club de Ejecutivos de Santiago de Cali en el seminario interactivo dedicado a todo el tema de declaración de renta año grabable 2022 de nuestra firma aliada MGI Vía Consultoría. Nos encontramos en una próxima ocasión y los invitamos a estar pendientes de su correo electrónico donde encontrarán grabación de esta sesión, nuestro portafolio de servicio y los estaremos contactando para despejar sus dudas de forma personalizada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.